Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por estar en sintonía de Debate Radio, su programa de todos los domingos. Hoy, como todos los domingos a las 11 de la mañana, pues estamos con usted para que conversemos sobre los diferentes tópicos de la realidad nacional y concretamente los tópicos latinoamericanos también, que siempre se los llevamos a usted, que siempre estamos conversando con usted sobre, analizando la situación que pasa en Canadá y en América Latina para la comunidad de origen latinoamericana aquí en Canadá. Como siempre, con nosotros, conmigo en el estudio, soy Oscar Vigil, un gusto saludarlos nuevamente, y como siempre conmigo aquí en el estudio, Luisa Moncada y Gilberto Rogel, que debe estar en camino. que la nieve en el TTC lo detuvo. Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar en sintonía de Debate Radio. Este día vamos a estar platicando sobre un interesante tema, como cada domingo. Así que la invitación es para que se quede con nosotros hasta las 12 del mediodía. Un domingo frío, pero muy soleado, que ya se agradece, ¿no? Sí. Bueno, yo pensé que ibas a estar triste porque ya la temperatura va subiendo. No, mira, la verdad que me encantan los días. Recuerdo cuando vine a Canadá, así, han pasado 84 años, que cuando yo veía por la ventana los días como hoy, súper soleados, decía, qué rico ha de estar caliente, graso error. Son los días que más frío está, así que no se confíe, no sea como Sí. Luisa, por favor. Pero esta semana comienza a subir un poco la temperatura, va a estar arriba de 0, que eso ya es mucho decir. Ya hay ganancia. Bueno, amigo, amiga que nos escucha a través del 91.9 FM estéreo en Toronto y a través también de nuestras redes sociales alrededor del mundo. Este día vamos a conversar sobre un tema que está caliente en Centroamérica, como es el tema de las elecciones en El Salvador. Y para eso tenemos con nosotros a dos periodistas salvadoreños muy conocidos en El Salvador, y que saben mucho de la situación política, obviamente, en el país centroamericano. Nos referimos a Karen Fernández y a Eric Lemos. Karen y Eric, muy buenos días. Sí, ahí. Hola. Hola, decías, Karen. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes y con toda la comunidad de salvadoreños y latinoamericanos en Canadá. Y bueno, buenos días a Eric también. Gracias, Oscar. Saludos hasta Toronto. Un gusto, Karen. Un gusto, Luisa. Bueno, un placer conversar con ustedes. Es un gusto tenerlos con nosotros, pero les voy a contar que antes de entrar a los temas duros, a los temas políticos, como es el tema de las elecciones en El Salvador, vamos a conversar con una cantante latino-canadiense, muy conocida aquí en Canadá también. Brevemente vamos a hablar con ella porque vamos a tocar el tema de una canción que acaban de producir con un grupo de artistas canadienses, latino-canadienses algunas. Y está con nosotros Jisung, para que nos hable de esta información. Jisung, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, un placer estar acá. Acá súper bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Pues bien, aquí esperando que nos contés exactamente de qué se trata el proyecto que acabas de realizar y que diste a conocer en la semana antepasada. Claro, sí, con muchísimo gusto. Básicamente salió el 10 de febrero un proyecto que se llama Gracias a la Vida, que fue iniciado en el 2020, al principio de la pandemia. Y el tema es tener una colaboración entre 6 cantantes, una cantando cada verso de la canción diferente, y también haciendo como un partnership con una organización acá que se llama Music Heals, para traer educación sobre la música terapia y también recoger fondos para la gente más vulnerable de nuestra sociedad, para que tengan acceso a la música terapia también, porque sabemos que la música tiene un poder impresionante, sanador. ¿Y de dónde surgió esta idea, Jisung? Bueno, lo estaba pensando como
en marzo, abril del año pasado pensando como que es un proyecto que puedo iniciar ahora que para mí tiene como muchísimo significado para unirnos como una comunidad y para también hacer arte, para hacer algo para algo social. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que día a día digo, nos trae, nos hace aterrizar, ¿no? Y para mí es la música. Entonces, cuando estaba pensando diariamente qué es lo que estoy agradecida cada día, digo, la canción de Violeta Parra me entró en la cabeza y lo estaba cantando en la casa como sin parar. Y dije, bueno, esto es un señal, tengo que hacer algo con esta canción. Y contacté a unas amigas, unas colegas con las cuales estudié vocal jazz y nos armamos. Fue como una logística impresionante porque fue todo grabado durante la cuarentena, cada una en su casa, filmándose, grabándose. Entonces, sí, empezó hace un tiempito, pero con eso en mente. Para nuestros amigos que nos escuchan, Jisung es una de nuestras segundas generaciones aquí en Canadá, hija de padre uruguayo y de madre coreana, creo que es, si no me equivoco. Jisung. Exacto. Ya, Buena memoria. pero habla el español muy bien y canta en español muy bien. Es esa gracia que tienen nuestras segundas generaciones aquí en Canadá, ¿no? Que están involucradas en el mundo canadiense, pero no pierden las raíces. Jisung, vamos a poner ahora para que nuestros amigos escuchen la canción. Si me hablas un poquito, muy brevemente, si nos presentas la canción antes de darle paso. Claro. Bueno, esta canción está hecha con la idea de la de Mercedes Sosa, porque esta canción, digo, lo hicieron como cover, digo, miles de cantantes. Entonces, esa es la que teníamos más en mente como para emular, ¿no? Entonces, empecé con mi guitarrista que está basado en Toronto para que él crea esa fundación instrumental. Entonces él grabó cada parte de casa y una vez que estuvo hecho eso, se lo mandé a cada cantante. Entonces tenemos una cantante basada en Montreal, una en Nueva York, una en Florida, una en Ecuador y la última en Londres. Entonces cada una a su tiempo grabó desde la casa su verso y al final le agregamos una guitarra eléctrica encima para que tenga como una vibra más, como otro elemento muy especial que lo hizo Alper, que es de Turquía, basado en Boston ahora. Y el ingeniero, que es un mago, pudo armar todo para que suene consistente y él está en Sao Paulo, en Brasil. Entonces es un proyecto muy, muy internacional de gente muy diversa y muy especiales en la música, que son todos genios. Entonces, el multiculturalismo en acción, cantando Gracias a la Vida, de Violeta Parra, más popularizada por Mercedes Sosa. Jisung, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a escuchar la canción en este momento para que la disfrutemos mientras Gilberto termina de acomodarse en los micrófonos. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.
que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montaña y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Bueno, pues ustedes escucharon Gracias a la vida de este, ¿cómo le podríamos llamar? Este proyecto conjunto entre varios artistas latino-canadienses y algunos que no son ni latinos ni canadienses, pero que retoman esta canción tan extraordinaria como es Gracias a la vida, canción que todos nosotros como latinoamericanos conocemos. Y Gilberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros otra vez. Buenos días, Oscar. Buenos días, Luisa. Un hermoso día afuera, -5 la temperatura, agradable, con mucho sol. ¿No querías entrar a la radio? ¿Qué? No, es que cuando se te olvida las llaves, se te olvida el teléfono. Se te olvida la hora de entrada. No, los lentes para leer. Llegas a la puerta principal y no está el de seguridad, le hablas y te dice, no, la puerta está abierta. Yo teniendo como 3 minutos estando ahí. Bueno. Cosas que solo faltan en Gilbertolandia. Yo cuando emigré a Canadá me dijeron,
aquí hay dos palabras que te van a asegurar el éxito. Yo sé cuáles son. Ya. ¿Cuáles son? Gracias. No. Push, Sorry. push and pull. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empujar, y si no Empujar. abre, No. abrir. Abrir. Y si no abres, que está con llave. Pero hay una tercera que es sorry, porque uno va al supermercado y por Dios, decís como 25 veces sorry, sorry, sorry. Sos Canella, sos Sorry, Canella. ya sos Canidia, ya Pero bueno, estuvo. después de disfrutar esta canción de Violeta Un Parra. breve paréntesis en nuestra estructura del programa. Sí, exacto. Hermosa. Sí, el tema es que hay que promocionar nuestras segundas generaciones, ¿no? Claro. Y con proyectos tan interesantes como eso, rescatando las raíces latinoamericanas. Pero vamos a irnos a Latinoamérica entonces, para conversar esta vez, como habíamos anunciado, con nuestros colegas en El Salvador, con Eric Lemos y Karen Fernández, y para conversar esos temas difíciles que se viven en Latinoamérica, que aquí no son tan duros como allá. Y vamos a comenzar quizás con Karen. Una pregunta, esta es una conversación la que vamos a tener, pero vamos a hacer una pregunta genérica para que comencemos a conversar. Por favor, siéntanse libres de entrar en la conversación con las ideas que tengan. Es como que estamos tomándonos un café, ¿verdad? Yo sé que no pensaste en café. No pensé café, pero no le iba a decir. Un té verde. Estamos en horario un té. familiar. A Eric creo que le gusta el té verde. Karen está tomando café, creo. Entonces, una conversación en la cual vamos a ir abordando las diferentes temáticas. La pregunta con la que comenzamos es, ¿cuál es en este momento la situación política en El Salvador de cara a las elecciones del próximo domingo? Y Eric y Karen, por favor, tengan en cuenta que aquí en Canadá nos están escuchando muchos salvadoreños, pero también muchos latinoamericanos que no manejan todo el detalle de la política salvadoreña. Entonces es importante que tratemos de dar la visión global. Oscar, y solo para contexto, para las personas que nos están oyendo fuera del contexto salvadoreño, son elecciones legislativas y municipales el próximo domingo. Ya, exactamente. Karen, comenzamos entonces. ¿Cuál es la situación que se da en estos momentos, que se vive en estos momentos en El Salvador de cara a las elecciones de la próxima semana? Bueno, gracias de nuevo por esta invitación. Yo los acompaño, como bien decían, desde aquí con mi cafecito para poder continuar, bueno, explicando, ¿verdad?, un poco de la situación que tenemos. Veamos, yo diría que hay muchos elementos, ¿verdad?, que podrían servirnos para explicar el contexto en el que estamos llegando a este cierre de campaña y acercándonos a las elecciones del próximo domingo. Quizás me gustaría destacar uno de los elementos más importantes, voy a decir. Primero es el tipo de elección, o qué es como el principal elemento en la campaña, ¿verdad? Para mí. Creo que tiene que ver con la posibilidad de que el Ejecutivo alcance luego de las elecciones un número importante de diputados que le permita tener una correlación favorable desde el legislativo para impulsar sus proyectos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el presidente Bukele llegó a la Asamblea Legislativa en 2019, ¿verdad?, su partido, el partido que lo lleva, Gana, en realidad tiene una fracción hoy por hoy muy pequeña, de 11 diputados. Y en El Salvador, ¿verdad?, la mayoría simple requiere 43 diputados. Entonces, en este periodo, y la mayoría calificada 56, ¿verdad? Entonces, entre 2019 y 2021, ¿verdad?, tenemos que distinguir algunos momentos, ¿verdad? Y es que al principio, el presidente Bukele, por ejemplo, para que se le aprobara el presupuesto de 2020, que iba a ser, digamos, su primer año completo en el gobierno, tuvo que recurrir a la negociación con otras fracciones, sobre todo la fracción de Arena, que es hoy por hoy la fracción más grande en la Asamblea Legislativa, y contó por ejemplo, para aprobar ese presupuesto, contó con los votos de Arena, de Gana, su partido oficialmente hasta ahora, digamos, al que está inscrito, con quien corrió, como decía, y requiere de esa negociación.
Pero para los dos en El Salvador, y quiero plantearlo quizás desde la óptica que tenemos aquí en Canadá, en diversos medios se plantea que hay una verdadera crisis democrática institucional en El Salvador. Para nosotros es alarmante, y lo digo para nosotros, para muchos latinoamericanos que vivimos aquí en Canadá, ver la figura del presidente que literalmente se toma la Asamblea Legislativa, el gobierno de Estados Unidos plantea una fuerte crítica, pero por el otro lado también, y lo digo por experiencia propia, alguna gente le cree así a ojos cerrados al presidente Bukele. Y todo plantea, en los escenarios que nosotros miramos acá, es que va a haber un gane arrollador de 50 diputados por parte del partido de gobierno. Entonces, mi primer pensamiento es, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Hay una doble realidad, ustedes corríjanme y me pueden decir, ¿tenemos nosotros una visión real de lo que está pasando o los salvadoreños común y corriente están como dormidos en esta burbuja que está ocurriendo allá con este presidente? Y mira, Gilberto, en ese tema también me parece súper interesante la figura de Nayib Bukele, porque recordemos que Nayib Bukele llega y se convierte como en un fenómeno, ¿no? En como redes Mesías. Sociales, exactamente. Y no solamente en El Salvador, sino también en muchos países de Latinoamérica. Aquí en Toronto hay cantidad de gente que lo adora. Exactamente, Gilberto es uno de literalmente. ellos. Sin Sin comentarios todavía. Después voy a hacer mi comentario. No, pero miren, o sea, de verdad les digo que es curioso porque de repente viene el 9 de febrero del año pasado y toda la imagen que tenía Nayib Bukele ante la comunidad internacional se cae el día que lo vemos a la par de militares tomando la Asamblea Legislativa. Entonces también me gustaría como que traer este elemento, ¿no? A la discusión. Karen, Eric. Eric. Que le quite el mute. Sí, ahora ya. No, miren, hay que poner en contexto justamente ante la comunidad que no reside en El Salvador un hecho importante, que es el 9 de febrero. Hay una ruptura, o sea, hay un AC, un DC, entonces sería un antes del 9 y un después del 9. Por una razón simple, El Salvador vive 70 años de autoritarismo cuando en el 2009 se produce un cambio en el mapa electoral, y es que se produce la llegada de la izquierda. Para eso, no han pasado 20 años de arena, sino que estamos hablando de 70 años si hablamos de la ruptura que tiene en la historia este país centroamericano en el año 32, concretamente. Y si nos vamos más así a rigor, en el año 29, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez instaura un modelo autoritario, que es el que, de un modo u otro, nosotros que residimos y ustedes que son de origen de acá, saben que ha tenido una repetición cíclica. A partir del 9 de febrero lo que tenemos es como una manifestación más expresa, ese es mi punto de vista, del reacomodo de la derecha. Nayib es un fruto de la derecha, es una persona que si bien entra dentro de las plataformas de la izquierda, llámese FMLN, a la izquierda, aunque esa no es toda la izquierda que hay en este país, que es tan compleja, tan llena de decisiones y de pugnas internas, pero a pesar de ese background, Nayib simple y sencillamente es una expresión del reacomodo de una derecha que se apoya en una derecha que viene de la máxima decisión que ha tenido Arena, que es Ghana. Entonces, yo creo que eso es lo que es importante para la comunidad que reside fuera, que no se pierda de vista. Claro, también, ¿por qué? Es lo que siempre se pregunta todo el mundo. Este país ha probado de todo, no hay que pensar en que probó con el Frente, que probó con Arena. Este país ha probado desde, si nos vamos hacia los años 50, con una cantidad de proyectos de reformistas que al final acaban en ese lenguaje que nos remite a nuestra fatídica década de los años 30 del siglo XX, que es un lenguaje esencialmente autoritario, de donde las cosas se arreglan a las malas, porque aquí nadie entiende. Podemos hablar más sobre eso, pero eso digamos que sería una idea que yo preferiría poner en la mesa para desarrollar posteriormente. Ahora, yo le quiero preguntar algo, y esta es como pregunta, porque mi inocencia no me permite pensar tan mal. ¿Qué tan mal ve Bukele? O sea, el 60% de la gente que dice que va a votar por él o por Ghana no debería estar equivocado, ¿o sí?
¿qué tan malo es? O sea, para el país, ¿qué tan Perdón, malo perdón es? por la aclaración, porque cuando tú mencionas malo o bueno ya está siendo un poquito idealizado. Entonces, yo quisiera que lo planteáramos en otro tipo de aspecto, en qué tan positivo, no, qué tan positivo o negativo está siendo para el El país. país sí, pero yo insisto, el tu 60% de las personas, según la última encuesta del UDOP, apoyan a Bukele o a su partido. Pero- Bukele dice que el 97%, pues eso es mentira, pero el 60% Sí, porque en las ganó encuestas con el sí. O sea, 21%. qué tan negativo o positivo, para retomar la corrección del verbo, es para el país Nayib Bukele. Karen. A ver, Sí, Karen. sí, yo creo que no hay que ponerlo necesariamente en términos de bondad o maldad, ¿verdad? Sino en términos, por ejemplo, de sus aportes, de sus contribuciones para fortalecer y avanzar en la cultura democrática, por ejemplo, que como Eric decía, cuando vemos la figura del presidente Bukele, también tenemos que verlo en el contexto histórico salvadoreño y de dónde venimos, de décadas de autoritarismo, de décadas de persecución a la oposición política, de décadas de uso de la fuerza armada y de grupos militares para perseguir a quienes no están de acuerdo con las ideas de determinado grupo. Entonces, yo prefiero que hablemos en esos términos del presidente Bukele. ¿Qué tanto el presidente Bukele colabora y contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática? Yo creo que hay algunas cosas importantes que tenemos que ver. Si nos concentramos en su discurso, tenemos un discurso, por ejemplo, que no tolera la crítica. Que no tolera la crítica que viene, por ejemplo, de los organismos de defensa de derechos humanos, que no tolera y estigmatiza la crítica de la academia y que no responde al periodismo crítico, por ejemplo, porque, vaya, cuando los periodistas han documentado y han presentado casos de corrupción, por ejemplo, o de abuso de poder o de negligencia en la función pública, la respuesta del presidente y de sus funcionarios, porque también hay que hablar de sus funcionarios, siempre está orientada a estigmatizar el trabajo que hacemos. Y esto claramente, esa cultura de persecución a quienes no coinciden, es un retroceso en términos de cultura democrática. Hay otros elementos también que creo que podemos evaluar. Por ejemplo, el rol desde el discurso, pero que también se expresa en otras actuaciones del Ejecutivo, ese rol que entroniza, ¿verdad?, que rinde culto a la Fuerza Armada. Lo vimos en el 9 de febrero, como Eric lo decía, ya también ustedes lo están mencionando, pero vemos a la Fuerza Armada en todo, hasta recibiendo las vacunas, ¿verdad? Pero sí, mira, Karen, perdón que te interrumpa, pero mira, a mí me gustaría hacerte otra pregunta. Ya me vieron mal por decir la palabra pregunta. No, hombre, miren, o sea, sacar otro tema. La gente ama a Bukele o odia a la oposición política de El Salvador, porque de repente también yo he escuchado a muchos salvadoreños que de verdad que repudian, ¿no?, a los demás partidos políticos. Y para contexto también, te lo digo por experiencia propia, por fuentes cercanas, o sea, mi suegra. Oh, ya estuvo, Que ya vive- durmió que vive con aquí el o que perro. vive allá. ¿Tenés Vive perro, allá, aunque vive sea? allá, vive allá. Y mi suegra fue una persona, digo fue porque era una persona muy consecuente con las luchas de izquierda, siempre votó por partidos vinculados con la izquierda y hoy ha cambiado radicalmente su punto de vista y y creo que repite el mismo discurso de mucha gente. El frente, o para los que no nos están escuchando, a la izquierda representada por el FMLN y la derecha representada por Arena, según ella y según muchos salvadoreños ahora están haciendo equipo para dañar la imagen del presidente y no dejarlo gobernar. Desde mi punto de vista es llamativo como una persona como ella, que fue tan consecuente, pueda cambiar en términos de 2 años su mente de manera Su chip política. izquierda. Pero no la has influenciado hoy, Gilberto. No, para nada, para nada. No, y por lo que acaba de decir, dudo mucho que vuelva a tener poder de influencia luego de este día. No, y ella lo defiende a capa y espada porque
está clara de que el presidente, según su escenario político, está tratando de hacer las cosas bien y no lo dejan. Yo sigo creyendo, algo raro está pasando allí. Para nuestros colegas en El Salvador, ¿qué es lo que le ha dado Bukele a la gente para que crea en él? Digo, a lo mejor aprendemos algo nosotros aquí, ¿va? Cabal, como diría un salvadoreño. Les voy a dar una opinión como comunicólogo, pues, o sea, el punto es la retórica. La clave está en la retórica. El abuso verbal contra la prensa, el ataque contra la prensa es cíclico también. Cada elección, los que en un momento dado ejercimos periodismo en los años 80, 90, 2000, recordamos que siempre la prensa nunca ha sido de agrado. El periodismo, justamente por su papel de denuncia, va a ser blanco, inevitable, de ataque de cualquiera de esas partes. Entonces, mientras, por otro lado, en cada proceso electoral la población vive con esa ilusión de que está frente a una reforma política. Y yo hago énfasis en la palabra ilusión porque esa es como la clave de una campaña electoral. El que vende, es el político, vende un proyecto electoral, que es un proyecto que a veces es iluso, muy alejado de la tierra, y en el fondo la gente lo sabe, y apuesta a un porcentaje de esa nube que se ha creado, va a ser cumplido. En el 2009, digamos que tenemos la mejor fase de esa ilusión, que abarca toda la comunidad que está afuera, incluso, y que vienen, vuelan y votan, y llega la izquierda al poder. Yo creo que lo que pasa acá es un elemento bastante importante, aparte del desgaste que genera nuestra clase política tradicional, llámese izquierda, llámese derecha, y es que tanto la gente aquí como afuera, pero más afuera, se sigue viendo de manera maniquea, que todo es blanco, que todo es derecho, que todo es derecha, que todo es izquierda, que todo es blanco, que todo es negro. No, ahora, si ustedes vinieran a dar una vuelta acá un mes antes de venir a votar, los que vengan a planear a votar, se van a sorprender de ver el candidato de la alcaldía, que es de Arena, que de fondo no usa los colores azul, blanco y rojo. Eso sería para que el fundador del partido Arena saliese de su nicho y le pegara un balazo. Y les dijera literalmente. qué pasa. Entonces, o vean a candidatos del frente con su bandera roja un poco más rosada, tirando a un rosa Barney, si la queremos ver de una manera caricaturesca. Pero eso es lo físico, pero pasa algo acá, y es que nuestra clase política ya no está justamente en esos extremos. Hay un juego de matices, donde hay un montón de elementos, donde la clave, a mi criterio, que le ha funcionado mucho al presidente, es su retórica. Es una retórica poco política, más publicitaria, más basada en jingles, más basada en slogans, que eso ya se ha hecho antes. Lo han hecho algunos candidatos que fueron presidentes durante la bandera de Arena, unos más, unos menos, pero él, digamos que tiene una particularidad mayor, y es que todo llega más rápido, que llega a esto, a las famosas redes sociales. Nos tienen un problema nosotros, los periodistas, y a cualquier académico, y es la simplificación del discurso. Y sobre eso yo quiero plantearle, estamos hablando 5 periodistas y a los 5 nos gusta y nos apasiona hablar, y sobre todo en el tema de la política y los medios de comunicación, pero mi lógica es que, por ejemplo, o mi creencia es que en estos años El Salvador como que en vez de ir avanzando ha retrocedido, y lo estoy planteando como tú dices, hay un avance en términos del uso de las redes sociales, al igual que ocurre en otros países. Y eso creo que ha sido un factor importante en el desarrollo de este fenómeno de Bukele, y lo podemos ver también en comparación con otros países, como por ejemplo ocurrió en Estados Unidos, está ocurriendo en Sudamérica, en México, y entonces, pero si lo queremos plantear aquí para los 5, y quizás corríjanme ustedes también, eso quiere decir que el presidente Bukele, al igual que lo hizo Donald Trump, que lo está haciendo López Obrador, está utilizando a la media, a los periodistas, como ese chivo expiatorio, y decirle a la población, mire, ellos son los malos, en la palabra que usaba Oscar hace un minuto, y yo soy el bueno, y tratando de explotar ese lado subjetivo de las personas para que le regalen su voto, sabiendo que
sus propuestas son totalmente ilusorias y lo que ha quedado demostrado, como ha sido en cualquiera de estos presidentes en Latinoamérica, no hay sustento de base. Mi punto es sencillo, participen ustedes si quieren. ¿Qué es lo que va a ocurrir con aspectos como el desarrollo de la prensa aquí en adelante, como el amedrantamiento que ha habido en países particularmente como El Salvador, y donde no hay una rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos? Mira, tenemos que decir que obviamente pues creo que ningún político quiere a la prensa crítica, y la razón es sencilla, porque la prensa crítica es la que le cuenta las costillas y es la que dice, bueno, aquí hay indicios de corrupción. La diferencia es entre respetar el trabajo de la prensa y responder con hechos a responder con odio, ¿no? Que es lo que está sucediendo no solamente en El Salvador, en muchos países de Latinoamérica. Aquí en Canadá, cuando uno maneja, se encuentran las paradas de cuatro paradas, digamos. Hay hay 2 carriles, entonces son 4 vías, digamos. Entonces aquí funciona el semáforo, no hay semáforo, sino que solo está la señal. Entonces ahí funciona que el primero que llega es el que pasa, ¿verdad? Pero va rondando hacia la derecha. Entonces pasa primero el que llega, después pasa el que está a la derecha, pasa después el que está a la derecha, pasa después el que está a la derecha y le vuelve a dar la vuelta. Entonces vámonos así con las conversaciones. En la parada hay 4 stops, ¿verdad? Vamos uno por uno. Entonces creo que Karen le tocaría ahora, ¿verdad? Según la llegada. Organicémonos. Veamos, yo quisiera como agregar algunos elementos importantes si vamos a analizar el contexto en el que llega el discurso del presidente Bukele. Creo que además de la esperanza que él logra despertar, ¿verdad? De esa idea de un futuro promisorio que él concentra en su figura y que, como decía Eric, no es novedad, ¿verdad? Porque esta es una variable de los discursos de los políticos. Pero creo que hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y es que los salvadoreños, de acuerdo con algunas encuestas de opinión, por ejemplo, la encuesta de opinión del UDOP de hace 2 años, por ejemplo, del 2019, dice que hay un porcentaje importante de salvadoreños que en algunas circunstancias creen que un gobierno autoritario puede ser mejor que un gobierno democrático. En esa encuesta, el 41.9% de los participantes estuvieron de acuerdo con esa afirmación y un 6.5% estuvo muy de acuerdo con esa afirmación. Ahí creo que hay un elemento importante. Hay un gran descontento con el sistema democrático. Hay un descontento con Arena y el FMLN. La erosión en la popularidad de estos partidos políticos es importante. Y además el presidente tiene un discurso efectista, es decir, un discurso que busca impresionar. Y además, a nivel de comunicación, han sido muy astutos en priorizar aquellos elementos de su campaña o de su gestión que pueden impresionar muy rápido. ¿Qué va a pasar a partir del 28 de febrero? Creo que también tenemos que ver otros elementos. Por ejemplo, este país tiene una situación de finanzas públicas muy débil. Necesita fortalecerse la recaudación de impuestos, por ejemplo. Necesita priorizarse dentro del presupuesto la inversión en salud, en educación, y el presidente en este discurso previo a las elecciones ha siempre culpado a la oposición en la Asamblea Legislativa, a los periodistas, a los mismos de siempre, como él dice, de no tener todas las condiciones para impulsar su proyecto de gobierno. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la Asamblea Legislativa sus diputados, los de Nuevas Ideas, y se retire, digamos, como esa oposición de la Asamblea Legislativa a la que él ha culpado de todo? Yo creo que ahí está por verse de verdad su capacidad de ejecución y de causar reformas significativas, porque tendría un importante número de diputados en el Legislativo y en el Ejecutivo. Entonces, yo más bien estoy preocupada por que podemos también acercarnos a una nueva fase de desesperanza, voy a decir, cuando todas estas promesas efectistas alcancen el techo. Por ejemplo, el techo de los fondos públicos. ¿De dónde van a venir los fondos para pagar todas esas promesas que el presidente Bukele y sus funcionarios han venido haciendo? Vamos a sostener un momentito ahí la conversación.
porque tenemos que hacer un pequeño corte para nuestros patrocinadores. Un segundito, regresamos en un momento. ¡Tacos de $1! Martes y miércoles de $1. Tacos de carnitas, birria, cochinita, bistec y más. Arma tu combo con el sazón de la tía Flor. Te esperamos en 1549 O'Connor Drive, East York. Búscanos en Facebook como El Sazón de la Tía Flor. Haz tu pedido al 416-689-2450. Nos vemos el fin de semana con entregas a domicilio gratis en el GTA, porque el verdadero sazón es con la Tía Flor. Cuando son las 11 de la mañana con 42 minutos en Toronto y una temperatura sumamente agradable, según Gilberto, que se quería quedar afuera y no quería entrar a la radio, estamos disfrutando la mañana hablando de temas que nos interesan como latinoamericanos, como salvadoreños, centroamericanos, que es el tema de hoy sobre las elecciones del próximo domingo y la situación política que se vive. Quiero decirles que el teléfono está sonando desde hace rato, pero decidimos no contestar hoy porque si no, pues no vamos a darle oportunidad a nuestros colegas. No, Luisa no me permite hablar. ¿Con quién estabas peleando tu espacio? Porque siempre se agarran de la mujer. Estaba peleando con Oscar, sé honesto. Sé honesto, tené valor. Entonces, vamos a seguir en el análisis y va precisamente retomando lo que dijo Eric hace un rato sobre que el presidente de El Salvador es sumamente bueno con el tema de la social media y de la influencia, el discurso, etcétera, etcétera. Yo entendería que ese es el fenómeno, y creo que no digo que no, creo que es cierto, y sobre todo con personas que no leen mucho, digamos, o que se dejan llevar por informaciones, pues, etcétera, etcétera. Sin embargo, déjenme decirles que aquí en Canadá, yo conozco amigos míos, ¿no? Gente inteligente, gente que participó en política, tanto con Arena o con el Frente años atrás, particularmente gente del Frente, muy crítica, muy inteligente, pero que creen a ciegas lo que dice el presidente Bukele. Entonces yo me pregunto, ¿cómo gente tan inteligente como estos amigos que seguramente me están escuchando, saludos, cómo esta gente tan inteligente puede caer tan ciegamente según cómo está planteado en esta conversación? A ver, Eric. Mira, yo para responder de una manera muy cruel, creo que eso se comprende por el color del dinero. El color del dinero es algo que no se vio desde el año 93, 94, a pesar de que todo el mundo lo veía. O sea, la izquierda, llámese FMLN, histórica, deja de ser la izquierda histórica y traiciona a sus bases de manera rápida. El escándalo del abandono de la comunidad Segundo Monte se convierte en un tema noticioso de manera periódica durante las elecciones del 96 y demás. Pero si uno se va a una zona, ya yo visito mucho el interior del país por razones que Oscar igual conoce, pero que no vienen al tema, y te quedas con la boca no abierta, sino con ganas de llorar cuando encontrás la gente que vive allá en el Manzano, sumamente arriba de Dulce Nombre de María, en una zona, o sea, inhóspita y donde la gente carece de todo, pero carece de todo hoy en el 2021 y las mismas carencias del año 1993-94, cuando aquí fluyó dinero para cooperación, para además todo eso. Entonces, sí es triste ver que las cosas siguen igual. Entonces, hago esta reflexión por una razón práctica. ¿Qué tanto retroceso democrático podemos hablar cuando en realidad nosotros como país tenemos un modelo democrático? O sea, ¿en realidad se puede retroceder cuando en realidad no nos hemos movido? O sea, ¿o acaso esto no solamente es un reflejo del nivel político que siempre nos ha caracterizado? Este país pone en práctica lo que entiende así a la salvadoreña o a la brava, lo que se entiende por régimen democrático, pero quizá son puntos de vista aspiracionales que no corresponden con nuestra historia.
probablemente si lo llevamos a nuestros países vecinos, llámese Honduras, llámese Nicaragua, llámese Guatemala, también tenemos ese fenómeno. Y sí es importante reconocer que en el 2009, aparte de que llega la izquierda al poder, para mí hay una ruptura en la ética del oficio periodístico. Desde el momento en que el candidato es un periodista que era como el referente ético, el referente del modelo a seguir para lo que es el ejercicio periodístico en cuanto a fiscalización del poder, entonces se abre una puerta que de repente mucho periodista empieza a imitar acá lo que ya en Honduras o en Guatemala, en la comunidad del interior de Guatemala, se solía hacer, que es utilizar la plataforma de una radio, de un programa participativo para poder tener aspiraciones políticas. Ahora nosotros tenemos eso de manera muy, muy expresa. Pero el punto no es ese, el punto es que nuestro periodismo pues está con esas nuevas características, llamémosle así. Sí. Mira, Eric, fíjate que a mí me gustaría traer también, porque ya nos queda bien poco tiempo, algunas frases a la mesa de discusión. Yo me imagino que ustedes ya han leído a Enrique Krause y él ha teorizado mucho sobre el tema del populismo. Incluso él tiene, digamos, un decálogo, ¿no?, sobre el populismo que tiene como 10 características. Usted lo puede buscar en internet y tomar usted su decisión. Pero ahora, él decía varias cosas. La primera de ellas es que el líder populista toca los resortes más primitivos, ¿no?, que hay. Luego de que el populismo trata de callar a las voces, porque el primer síntoma de alguien o alguien que está tratando de instaurar el populismo es que la gente más pensante se calle, ya sea que por temor o por conveniencia o bueno, ¿no?, hasta por miedo de ser impopulares, ¿no?, porque estás hablando contra un líder que tiene que dicen que va a ganar el 60%, ¿no?, según las encuestas. Entonces, pero también él decía que un líder populista primero crea su verdad, es decir, su voz es la única autorizada y crea su verdad haciéndose dueño, digamos, de los medios de comunicación también, para que solamente su verdad sea conocida. ¿Ustedes consideran que Nayib Bukele es un populista? Veamos, yo creo que hay como Luisa estaba ocupando algunas categorías, ¿verdad?, para definir a un populista. Yo creo que dentro de estas categorías sí, ¿verdad? Pero también podríamos utilizar otras categorías para discutir el populismo, por ejemplo, a la CLO, y ahí quizás vamos a tener otro tipo de debate. Dentro de estas categorías que estabas mencionando, sí, todas las va cumpliendo. Ahora, a mí me preocupa que ese populismo, ¿verdad?, esa capacidad de movilización que ahora tiene el presidente Bukele, no sirva en realidad para emancipar a la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas como sujetos políticos. Porque creo que el liderazgo del presidente Bukele refuerza la figura del Mesías, del gran proveedor, el gran benefactor, voy a decir. Refuerza la idea del culto a la personalidad sobre él. Entonces no tiene que ver con hacer avanzar a la población en términos de su capacidad de reflexión, de debate, de discutir incluso con su poder, sino que está todo construido en términos de seguir su liderazgo. Y como estaba diciendo Eric hace un rato, quizá en El Salvador lo que tenemos, bueno, no quizá, yo creo particularmente que hemos avanzado en términos de democracia formal, pero desgraciadamente esa democracia formal no ha resuelto la precariedad en la que viven muchísimos salvadoreños y salvadoreñas. Y justamente ahí está construido entonces el discurso del presidente. Y entonces, en ese contexto, para toda la mesa, estamos a 8 días de que se den las elecciones. Para mucha gente en Latinoamérica que le han dado seguimiento a este proceso, y lo digo porque si lo trasladamos 30 años atrás, El Salvador fue visto como
como un ejemplo a nivel mundial luego de la firma de los acuerdos de paz, la desmovilización, los cambios en las estructuras políticas que se dan, pero como ustedes todos lo están planteando, el cimiento económico no se tocó. Y la dolarización vino, la impulsó un gobierno de derecha, luego un gobierno de izquierda ni siquiera la tocó. Y ahora la situación económica propiamente está más grave que hace 30 años. Y hay un proceso político que está de cara a una semana donde se va a ratificar la figura de este presidente. Entonces, es mi percepción, o estoy equivocado, de que vamos a seguir por esta misma ruta donde las condiciones económicas particularmente van a seguir siendo las mismas y donde no van a haber cambios drásticos para, digamos, beneficiar a esa población que decía Érico, que tú misma dices, Karen. Entonces, estamos claros que esto va a seguir este fenómeno, que no va a haber un cambio de página, no van a haber, digamos, el presidente va a seguir manteniendo ese control ideológico sobre el 60-70% de los salvadoreños. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que cuando hablamos de democracia formal, para complementar la idea de Karen, hay un problema acá que para la gente que vive en el exterior tiene que entender que acá hay un ejercicio democrático que cuida las formas, ¿ya? Entonces, más que con democracia formal. Entonces, esa forma particular de ser sistema democrático es lo que se ha roto. O sea, el populismo tiene una particularidad, que tiene también la capacidad de ensordecer la voz de la crítica. Y entre esa crítica está tradicionalmente la prensa crítica, la prensa seria y profunda, o que hace ejercicio periodístico de profundidad, y está la academia. Nunca antes había visto esa ruptura de la formalidad, de respetar las formas. Quiero manejarlo así porque creo yo que eso es lo que hace que lo que nunca antes pensado, lo que antes jamás se le iba a ocurrir a alguien, que era interrumpir al catedrático o al docente en una aula magna, pues ahora es la norma. Entonces, esa es la particularidad de este populismo que nosotros estamos atestiguando. O sea, y ahí hay un elemento con el que yo quisiera acotar, importante, que es que cuando vemos el discurso efectista del presidente y todo su entorno, hay algo importantísimo que es, si nos remitimos rápido a la teoría de la comunicación, hay un uso exitoso de lo que se llamaría la fragmentación del discurso, el framing. Está el timing, ustedes recuerdan, está el branding, pero el framing es una pieza medular en la forma en la que se dirige. Y esa pieza medular es la que rige la columna vertebral, no solamente del que está ahí en el Ejecutivo, sino todas las otras piezas que están en torno a la figura central. Como ustedes ya saben, se simplifica la N de nuevas ideas, la N de nuevas... Eso no es nuevo, o sea, esto lo construyó en el 2012, hay que ir hacia atrás. No se escogió de manera aleatoria Nuevo Cuscatlán por una casualidad. Había un plan, sin duda, bien construido. Mientras la derecha y la izquierda no lo entendieron. Como ustedes ya saben, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Ustedes viven de esto y saben cómo funciona. No quiero que cerremos el programa sin antes que cada uno de ustedes nos conteste una pregunta. Casi vean su bola de cristal y díganos, ¿qué va a pasar el próximo domingo? 1. Y 2, ¿qué se puede esperar en El Salvador después del próximo domingo? Karen, comencemos con vos, si te parece. Bueno, no tengo la bola de cristal, ¿verdad? Creo que debemos de hablar de algunos escenarios. Hay un elemento importante y es que Nuevas Ideas, el partido del presidente y el presidente mismo están alimentando la idea de un fraude. Sin evidencias, que es algo que ya hemos visto también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? El presidente Trump diciendo que le robaron las elecciones sin evidencias. El presidente y sus funcionarios, Nuevas Ideas, están alimentando esa idea. Están diciendo que va a haber un fraude. Tienen una frase de campaña, voto masivo mata fraude. Otro elemento, y esto porque también he estado hablando esta semana con estudiosos del sistema electoral, es que el sistema electoral salvadoreño privilegia también a la posibilidad de los residuos, ¿verdad? De los diputados que llegan por residuo. Entonces eso privilegia que los grupos o los partidos políticos, pequeños incluso, puedan entrar con diputados a la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que
de acuerdo con estos analistas, con estos académicos con los que he estado conversando sobre el sistema electoral, que aunque las encuestas dicen que va a tener muchísimos diputados, nuevas ideas, es probable que por la relación entre cocientes y residuos, ¿verdad?, no tenga una mayoría simple, por ejemplo, de 43 diputados. Entonces va a necesitar seguir negociando con otros grupos, por ejemplo, con Arena probablemente, para alcanzar mayoría simple y, bueno, mayoría calificada de 56 diputados. Yo creo que se vienen tiempos en los que la capacidad de negociación del Ejecutivo va a estar nuevamente puesta a prueba. No ha dado grandes señales el presidente ni sus funcionarios de poder construir consensos para impulsar proyectos de desarrollo en el país, y creo que vamos a tener muchísima más tensión para construir gobernabilidad. Muchísimas gracias, Karen. Eric, un minuto o menos. Sí, menos. Lo que originalmente allá en el 2012 era un proyecto municipal local, ahora se va a constituir en un partido político consolidado. Sea el resultado que sea, tenga la mayoría que aspira o que no la obtenga, la va a lograr. Porque lo que va a haber acá es una consolidación de un partido político ante la carencia de una sociedad donde ya los partidos políticos tradicionales sí van en vías de desaparecer. No, yo creo que no, pero sí en vías de agudizar sus crisis internas. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Karen. Aprovecho para decirte que me da envidia tu background, Karen. Eso que se ve atrás. Esa hamaca ahí atrás. Esa hamaca, solecito. ¡Calor! 24 grados centígrados. No, estoy llorando. Pero bueno, llegaremos a eso dentro de unos 3 meses. Alégrense, colegas. Muchísimas gracias. Y solo por 2 meses, pero bueno. Julio y agosto, solo julio y agosto. Muchísimas gracias, Karen y Eric. Ha sido una experiencia interesante conversar con ustedes. Creo que nos ha aclarado muchas dudas, muchas ideas que tenemos nosotros aquí y nuestros oyentes en sus casas que han estado marcando el teléfono, pero que lamentablemente no les hemos dado espacio para hablar. Probablemente en otro programa vamos a hacerlo solo con llamadas telefónicas para que hablemos sobre esta temática, pero no fue hoy. Vamos a cerrar este programa, obviamente, con los 30 segundos de fama de Luisa Moncada. Ya llevo 10 riéndome. No, gracias Karen, gracias Eric por este espacio, gracias a ustedes, cuídense mucho, recuerden que las medidas, el COVID sigue afuera, las medidas se han ampliado en Peel, en Toronto, así que todavía tenemos unas semanas más para estar en casa y aguantarnos. Gilberto, 15 segundos. Increíble los comentarios de los colegas en El Salvador, muy ilustrativos, muy académicos. Gracias por habernos ilustrado en este sentido y sobre todo plantear el escenario que se espera para el próximo domingo. Ojalá y no ocurra lo que se está planteando en las encuestas, y en el otro ambiente sigamos apostando a la salud mental, que es muy dura aquí, particularmente en Toronto, cuando nos falta todavía un mes para que formalmente finalice el invierno. Yo no quería decir la fecha. Recuerde, amigo, amiga que nos escucha, que seguimos en cierre. Salga solo si es necesario, y si sale, pues tome todas las medidas adecuadas. Muchas gracias nuevamente por sintonía. Nos vemos y nos escuchamos en 8 días. Hasta luego. Hasta luego. Porque presuntos implicados, este grupo español